soy Iván Chachangulo, director de CPC Socienca, y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la arteria carótida común y la arteria carótida externa. La arteria carótida común, que podemos observar aquí, es la arteria más importante de la cabeza y el cuello, debido a que va a darle su irrigación a la mayoría de estas estructuras. El origen de la arteria carótida común derecha y la arteria carótida común izquierda es distinto. El origen de la arteria carótida común derecha es la arteria brachiocefálica, que viene a ser la primera rama del callado aórtico. Y la arteria carótida común izquierda va a ser la segunda rama del callado aórtico. La arteria carótida común izquierda va a ascender en el mediastino superior hasta la articulación esternoclavicular. Y es a nivel de la articulación esternoclavicular que el trayecto de ambas arterias va a ser el mismo. Su trayecto en el cuello va a ser un trayecto ascendente dentro de la vaina carotidia, donde vamos a encontrar que la vena yugular interna va a estar lateral a esta arteria y por detrás va a estar el nervio vago. En su trayecto ascendente vamos a localizar a la arteria carótida común en el triángulo anterior del cuello, que va a tener como límites al esternocleidomastoideo, al borde inferior de la mandíbula y a la línea media. Dentro del triángulo anterior del cuello vamos a encontrar al triángulo carotídeo, que va a tener como límites al músculo omoioideo, al músculo esternocleidomastoideo y al vientre posterior del digástrico. Es en este triángulo carotídeo que la arteria carótida común se va a dividir en una arteria carótida interna y en la arteria carótida externa. Esta división va a ocurrir a nivel del borde superior de la tiroides, esta sería la tiroides, el cartílago tiroides, y a nivel del borde superior lateralmente se va a dividir en una arteria carótida interna y una arteria carótida externa. Es también a este nivel que vamos a encontrar que la arteria carótida común puede dar unas ramas glómicas o arterias glómicas, que van a ser ramas para el glomus o cuerpo carotídeo, que es un quimiorreceptor. También encontramos acá al seno carotídeo. El seno carotídeo se va a encontrar en la división de la arteria carótida común y en parte de la arteria carótida interna. Entonces, el seno carotídeo es un varoreceptor que cuando se realiza el masaje carotídeo en esta zona, va a poderse disminuir la presión arterial. Entonces, si ubicamos el borde superior de la tiroides, lateralmente a este es donde se va a realizar el masaje del seno carotídeo. Hablando sobre la arteria carótida externa, vamos a ver que esta va a ser la rama medial de la arteria carótida común. Entonces va a tener una trayectoria ascendente. En esta trayectoria ascendente, la arteria carótida externa va a estar profunda al vientre posterior del digástrico, bueno, que acá está cortado, al músculo estiloioideo, y después va a seguir ascendiendo detrás de la mandíbula. Es a este nivel, detrás de la mandíbula, que la arteria carótida externa se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son la arteria maxilar, que va a ir detrás de la mandíbula, y la arteria temporal superficial, que va a seguir ascendiendo. Asimismo, la arteria carótida externa va a dar algunas ramas. Yendo en un orden ascendente, vamos a encontrar una rama anterior, que es la arteria tiroidea superior, una rama posterior, que es la arteria faríngea ascendente, luego otra rama anterior, que es la arteria lingual, después vamos a encontrar a la arteria facial, a la arteria occipital, a la arteria auricular posterior, y como sus ramas terminales encontramos a la arteria temporal superficial y a la arteria maxilar. Hablando ahora sobre las ramas, vamos a tener a la arteria tiroidea superior. Esta arteria va a tener un trayecto descendente, y este trayecto descendente va a ser por el margen del músculo tiroideo. Este músculo que se observa acá es el músculo tiroideo. Entonces, en su margen vamos a encontrar que está descendiendo la arteria tiroidea superior y se va a encargar de irrigar a la tiroides. En este caso hablamos de la glándula tiroides, que es esta de aquí. Luego tenemos a la arteria faríngea ascendente.
La arteria faríngea ascendente, bueno, como su nombre lo dice, va a tener un trayecto ascendente. Esta arteria va a irrigar parte de la faringe superior y va a dar una rama que va a ser la arteria meningia posterior. Esta rama, que es la arteria meningia posterior, se va a encargar de irrigar la parte posterior de la base de cráneo. Luego tenemos a la arteria lingual. La arteria lingual va a tener su origen a nivel del hueso hioides. Este de acá es el hioides, entonces a nivel de este hueso es que va a tener origen la arteria lingual. Va a irse anteriormente y va a pasar entre el músculo constrictor medio de la faringe, que es este de aquí, y el músculo hiogloso. Entonces, al pasar entre estos dos músculos, va a llegar hacia la lengua a la que le da su irrigación. Luego tenemos a la arteria facial. La arteria facial va a ir anterior y va a pasar debajo del vientre posterior del digástrico, que está cortado. Va a pasar también debajo del estiloioideo y debajo del ángulo de la mandíbula. Continuando con este trayecto, es que vamos a encontrar que la arteria facial va a estar debajo de la mandíbula y va a estar entre la mandíbula y la glándula submandibular, que es esta de aquí. Entonces, luego de pasar entre estas dos estructuras es que la arteria facial va a emerger y acá podemos observar que la arteria facial va a emerger anterior al músculo macetero. Este músculo que está aquí es el músculo macetero, entonces anteriormente a este va a emerger la arteria facial. Y es aquí en este punto donde se puede tomar el pulso facial. Luego la arteria facial va a tener un trayecto ascendente, lateral a la boca, lateral a la nariz y medial a la órbita. Entonces, la arteria facial va a terminar como la arteria angular, que es la que podemos observar acá, y es en este punto que la arteria angular se va a anastomosar con la arteria oftálmica. Esta anastomosis entre la arteria angular, que pertenece en sí a la carótida externa, y la arteria oftálmica, que pertenece a la carótida interna, va a servir para prevenir un ACV de tipo isquémico, que sea una causa ateromatosa. En este caso, al disminuir el flujo sanguíneo por la placa de ateroma que se va a ir formando en las arterias cerebrales, es que la irrigación dada por la arteria angular va a suplir en parte a este flujo. También vamos a encontrar como rama de la arteria facial a la arteria labial inferior, a la arteria labial superior y a la arteria nasal lateral. Hablando sobre otras dos ramas de la arteria carótida externa, vamos a encontrar a la arteria occipital y a la arteria auricular posterior. Ambas arterias se van a encargar de irrigar el cuero cabelludo. La arteria occipital va a irrigar la parte posterior del cuero cabelludo y la arteria auricular posterior va a irrigar la parte lateral del cuero cabelludo por detrás de la oreja. Algo importante que destacar es que las lesiones que ocurren en el cuero cabelludo suelen causar hemorragias importantes, debido a que el cuero cabelludo está muy vascularizado y las arterias no se pueden retraer debido a que están dentro del tejido conectivo. También vamos a encontrar como parte de la irrigación del cuero cabelludo a la arteria temporal superficial, que es una de las ramas terminales de la carótida externa. Entonces la arteria temporal superficial va a seguir ascendiendo y se va a dividir en una rama posterior o también llamada parietal y una rama anterior también llamada occipital, que se van a encargar de irrigar la parte lateral del cuero cabelludo. También vamos a encontrar como una rama de la arteria temporal superficial a la arteria facial transversa. La arteria facial transversa se va a originar en el parénquima de la glándula parótida, que es esta de aquí, y va a ir de hacia adelante entre el conducto parotídeo y el arco cigomático. Es también en este punto que se puede tomar el pulso temporal. Lo podemos tomar de la arteria temporal superficial entre la oreja y la articulación temporomandibular, o también se puede tomar en la parte anterolateral del cuero cabelludo. Luego vamos a tener como la otra rama terminal de la carótida externa a la arteria maxilar.
La arteria maxilar va a tener un trayecto anterior y podemos observar que la arteria maxilar va a estar profunda a la mandíbula y se va a encontrar en la fosa infratemporal. Esa fosa infratemporal se llama así porque, bueno, está debajo del hueso temporal. Y luego vamos a ver que en este trayecto anterior, la arteria maxilar ingresa a otra fosa, que es esta de aquí, que es la fosa pterigopalatina. Entonces, la arteria maxilar se va a dividir en segmentos. El primer segmento de la arteria maxilar va desde el cuello de la mandíbula, bueno, que acá está cortado, pero a este punto debería estar el cuello de la mandíbula, y el ligamento esfenomandibular, que es este de aquí. En este trayecto va a dar varias ramas. Dentro de las más importantes vamos a tener a la arteria meningia media, que va a pasar entre el músculo pterigoideo lateral, que es este de acá, y el ligamento esfenomandibular. Entonces va a tener un trayecto ascendente entre ambas estructuras. También vamos a tener aquí a la arteria alveolar inferior. La arteria alveolar inferior va a ingresar junto con el nervio alveolar inferior por el conducto mandibular. Y bueno, antes de ingresar, la arteria alveolar inferior va a dar una rama, que es una rama descendente, que es la arteria miloioidea. Y una vez en el conducto mandibular, la arteria alveolar inferior va a dar otra rama, que es la arteria mentoniana. Y la arteria mentoniana se va a encargar de irrigar esta parte del mentón. Además, la arteria alveolar inferior se va a encargar de darle irrigación a los dientes. También vamos a encontrar, como lo había mencionado, la arteria meningia media en la parte del primer segmento. Entonces, la arteria meningia media va a ir ascendente y va a ingresar al cráneo a través del agujero espinoso. La arteria meningia media es importante porque la lesión que se da en el cráneo va a producir una lesión en la arteria meningia media y lo que puede desencadenar un hematoma epidural. Vamos a tener luego el segundo segmento de la arteria maxilar, que es el segmento que tiene relación con el músculo pterigoideo lateral. Entonces, este de acá era el músculo pterigoideo lateral y en relación con el músculo pterigoideo lateral vamos a encontrar a este segundo segmento. Dentro de las ramas del segundo segmento encontramos varias ramas musculares, como por ejemplo las arterias pterigoideas, pterigoidea medial, pterigoidea lateral. Vamos a encontrar también las arterias temporales profundas, que son estas de aquí, y vamos a encontrar también la arteria masseterina, que es esta de acá. También vamos a encontrar como una rama a la arteria bucal, que va a ir junto con el nervio bucal y van a irrigar toda esta parte lateral, ¿no? También luego de esto es donde vamos a encontrar al tercer segmento. El tercer segmento es el segmento que se va a encontrar en la fosa pterigopalatina. Este segmento es donde va a dar una gran cantidad de ramas, dentro de las que vamos a encontrar primero a la arteria alveolar postero superior, que se va a encargar de darle irrigación a los premolares y a los molares, y también vamos a encontrar a la arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria va a ingresar a la órbita por la fisura esfenoidal inferior y luego va a ingresar por el conducto infraorbitario y va a salir en la parte anterior de la cara, ¿no? También la arteria infraorbitaria va a dar como rama a la arteria alveolar anterosuperior, que sería esta de acá. Luego, como ramas del tercer segmento también vamos a encontrar a la arteria palatina mayor. La arteria palatina mayor va a tener un trayecto descendente, va a ingresar en el conducto palatino y dentro de este va a dar una rama que es la arteria palatina menor. La arteria palatina menor se va a encargar de irrigar el paladar blando, mientras que la arteria palatina mayor, que va a continuar después de haber descendido anteriormente, va a irrigar al paladar duro. También es en este punto donde la arteria palatina mayor va a dar una rama que va a ir superiormente y va a hacer una anastomosis en el conducto incisivo. Bueno, entonces vamos a hablar de la otra rama importante en este tercer segmento, que sería la rama terminal de la arteria maxilar, que es la arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina va a ingresar por el conducto esfenopalatino y se va a encargar de irrigar toda esta zona que vienen a ser las fosas nasales y también los senos paranasales. Es en este punto que
ramas de la arteria esfenopalatina van a hacer anastomosis con la arteria palatina mayor en el conducto incisivo. Y bueno, esta sería la bibliografía que he empleado en esta oportunidad.